Ujú. Ujú. Mm, Ay, pero Y está. buenas noches, buenas tardes, dependiendo de en qué lugar y hora nos sintonicen. Pues es un gusto estar nuevamente aquí en otro programa más de Píldoras Filosóficas, donde en esta ocasión abrimos una sección enfocada al cine, ¿no? Es una de las nuevas secciones que vamos a estar trabajando, que va a ser precisamente el análisis, sí, el análisis filosófico, antropológico, sociológico de algunos filmes que van a estar en pantalla o que han estado en pantalla, ¿no? Tanto del cine, vamos a decirlo, clásico como del cine contemporáneo, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos dimos a la tarea de querer hacer un análisis acerca de la reciente película del director norteamericano Christopher Nolan, que es la de Oppenheimer, ¿no? Como algunos sabrán, bueno, la trayectoria de Nolan es muy amplia en términos de cinematografía. La más conocida es la trilogía de El Caballero Nocturno, o sea, las de Batman, pero pues previo a eso pues ya tenía un repertorio muy grande, ¿no? Está Inception, que también trae unas cuestiones muy filosóficas ahí interesantes, Memento, Following, etc., ¿no? Pero bueno, sin dar más preámbulos, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de esta película que personalmente me gustó mucho, o sea, lo digo con toda honestidad, digo, no soy, antes de entrar a al aire, era algo que dialogaba un poco con Uriel y con Liz, y no comparto mucho la postura un tanto neoliberal de Nolan, pero eso no significa que su cine me parezca increíble, o sea, en términos de dirección, en términos de guión, es magnífico. Entonces, sin más, me gustaría darle primero la palabra a Uriel y a Liz. No sé quién quiera iniciar con esta ¿con qué les generó o qué opinan de entrada, de manera muy general, acerca de la película de Oppenheimer, ¿no? Uriel, por favor, porque si no a mí. Yo quiero escuchar más bien primero, Uriel. Justo te iba a dar la palabra, pero, pero bueno, está bien, lo tomaré y bueno, respecto a las consideraciones generales sobre Oppenheimer, bueno, también sobra decir que igual me encantó la película y creo que eso obliga a discutir el fenómeno mercadológico que sucedió en su estreno. Se estrenó en paralelo con Barbie ese mismo día. Entonces, claramente hay un beneficio mercadotécnico, pienso yo, más del lado de Oppenheimer, porque creo que se colgó un poco más de la fama de Barbie, lo cual creo que es algo interesante, aunque también Christopher Nolan por sí mismo puede atraer muchísimo público. Pero eso creo que al momento de discutir la película tenemos que hacer una distinción entre el aspecto cinematográfico y el aspecto filosófico, político, científico que hay de fondo. Es decir, en efecto, Oppenheimer me parece que es una película cinematográficamente muy bien lograda, con un guión muy sólido, claramente con una dirección fotográfica impresionante, aunque bastante polémica por la utilización de IMAX, lo cual siempre está filmada la mayoría de la película en casas, en lugares cerrados, lo cual es un poco extraño para utilizar IMAX, pero bueno, o sea, desde ese punto de vista estrictamente cinematográfico, me encantó la película. Y respecto a la parte filosófica, científica, política, me parece que hay algunas cosas que quizá pueden ser también problemáticas, pero en este caso yo creo que voy a tomar un poco más el abogado del diablo porque me parece que desde el punto de vista político me parece también un acierto. Pero si quieren ahorita discutimos más ese punto de vista que puede ser además poco polémico. Sí, adelante, Liz, adelante, adelante. Muchas gracias. Comparto con Uriel que a mí personalmente técnicamente se me hizo una película muy, muy bonita, o sea, los efectos de sonido, creo que han sido de las películas que, por lo menos personalmente, de las últimas que he visto, son muy buenos, ¿no? Nuevamente, en cuanto a maquillaje también, bueno, o sea, para empezar, yo no topé que era Robert Downey Jr., ¿no? Uno de los principales, ni siquiera me lo imaginé, y tampoco Matt Damon, ¿no? Hasta que después de como que algunas escenas lo veía, dije, ah, pues sí, son ellos.
porque creo que el maquillaje es fue muy bueno, fue una técnica muy buena, nuevamente en cuanto a sonido también creo que es muy buena. También tengo ahí algunos bemoles que considero filosófico, científico, no es que yo sepa mucho de ciencia, de física, mucho menos he leído a Oppenheimer, pero iba la ventaja, ¿no? Que yo tenía es que iba con un compañero que es físico, entonces pues ahí discutíamos algunas cosas, ¿no? Que también nuevamente yo creo que a lo largo del programa, a lo largo de lo que vayamos platicando, pues ahí resaltarán. Me gustó, sí, no puedo decir que no me gustó, obviamente sí me gustó, pero no voy a ser deshonesta, no es una de esas películas que yo dijera, wow, es que fue la película. Como muchas, no como muchas, sino que más bien como lo vendieron, ¿no? Como que era la película casi del verano, la película casi de la década. Perdón, pero yo no considero que haya estado en ese nivel. No, nuevamente, tiene sus virtudes y virtudes muy buenas, técnicas, de verdad hay unas cosas técnicas que dices, wow, pero sí creo que se queda un poco distante a ser la película por lo menos del año, del verano, no sé cómo decirlo, ¿no? Por ahí nuevamente iré o les iré comentando algunas cosas que pensé, pero bueno, grosso modo es lo que hasta ahorita puedo comentar de la experiencia totalmente personal. Sí, sí, coincido también contigo, Liz. No creo que sea la película del año. Se la robó Barbie, no, no, bueno, no sé, no te habrá que ver. Digo, no en términos técnicos, sino en cuanto a marketing, digo, es otra cosa, pero fuera de eso, y publicidad, pero fuera de eso, digo, no creo que sea la parte, ¿cómo se llama? Negativa, por el contrario, creo que es muy positiva. Yo creo que sí hay que ver la dimensión técnica en la que está pensado el guión y también los momentos de la película, porque si bien es cierto, cuando se nos presenta a Oppenheimer, se nos presenta como un tipo de repente un tanto ingenuo, ¿no? O sea, muy listo, pero demasiado ingenuo. Y la forma en cómo se va construyendo el personaje en un terreno, vamos a decirlo, un tanto maquiavélico, es un sujeto que de carácter político, hablando en términos maquiavélico, en su sentido estricto, de carácter táctico y político, es lo interesante que se va descubriendo a lo largo del filme, porque aparte las formas en cómo manejan los tiempos tiene que ver mucho precisamente con la cromatización y el juego de fotografía y la iluminación, o sea que va desde grises, desde tonos grises, que son los momentos de repente más tensos, hasta los momentos más tenues en los cuales tiene esa convivencia y cómo se va, vamos a hacerlo, haciendo cada vez más tenso el asunto. Esa manera de manejar los contrastes en tanto a fotografía me parece excelente. Y también coincido, Liz, el maquillaje es increíble, o sea, la forma en cómo se ve el avance del tiempo en el protagonista es maravillosa, o sea, yo cuando inicia con la parte ya en el juicio que se ve un poco desgastado físicamente y de repente te hace el flashback donde está estudiando en la universidad, maravilloso, o sea, eso me parece en términos técnicos muy bueno, o sea, del maquillaje no tengo. En cuanto al sonido también coincido, también algo que decía Uriel y que creo que es muy relevante es esta parte, vamos a decirlo, que trata de explotar en términos del IMAX, ¿no? O sea, no es lo mismo verla en una pantalla, vamos a decirlo, de cine normal que verla en un IMAX, sobre todo la explosión, que es como la parte catatónica, ¿no? Ese es como el punto medular, como tratar de percibir lo que estos personajes vivieron o tuvieron delante de ellos, o sea, pero fuera de eso, en términos técnicos, yo también coincido que es una película bien trabajada, bien hecha, no lo negaría. En términos del discurso político y científico, ahí es donde probablemente van a salir las discusiones, las medias al respecto, porque si bien es cierto, inicia con como decía, con una fuerte crítica hacia la postura, vamos a decirle, eh, mm, comunista, ¿no? El comunismo se ve como un peligro, o sea, que es como un poco de facto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque repito y lo reitero, Nolan es un liberal y sus personajes son liberales, o sea, el solo hecho de promover una idea en la cual Oppenheimer es alguien que
no forma parte del Partido Comunista, pero apoya precisamente donando, haciendo donaciones a los miembros, o a los, no a los miembros como sí, sino a las personas que han sido perjudicadas por esta guerra, muestra un aspecto liberal. Dice, yo no estoy, y siempre durante la mitad de la película siempre dice, yo no estoy comprometido con el Partido Comunista, a pesar de que hago donaciones, a pesar de que contribuyo con ellos, yo soy un sujeto individual, independiente a ese cúmulo ¿cómo se llama? De sujetos o de personas que velan por intereses en común, pero no, mi interés es individual y hasta cierto punto un tanto, vamos a decirlo, ético, altruista, independiente, etc., que es prociencia y también político. Y eso es muy interesante ver, creo que ahí va donde se va a abrir como un poco el análisis. ¿Hasta qué punto lo político y lo científico pueden estar separados, ¿no? Que es un poco lo que está de facto. Yo creo que ese es el primer análisis discursivo que se plantea en la película. ¿Hasta qué punto lo político y lo científico está separado uno del otro? No sé, ahí yo veía a Auriel y a Liz sus caras que dijeron como, vamos a entrarle al debate. Yo les preguntaría, digo, yo tengo muchas cosas que decir al respecto, pero quiero escucharlos primero. Bueno, Liz y yo estamos rebotando como si fuera tenis. Pero bueno, esto me interesa muchísimo. Eh, creo que la lectura primera posible que se me viene a la mente respecto a Oppenheimer, y voy a hacer un pequeño contraste con Barbie, aunque no voy a hablar de Barbie, es que Oppenheimer refleja típicamente lo que podríamos denominar como una racionalidad moderna. O sea, es la reflexión de una racionalidad moderna. Y la película en ese sentido funge como como un esquema de una racionalidad moderna en contraposición a lo que podríamos pensar en Barbie como una racionalidad postmoderna o una suerte de irracionalidad postmoderna, porque siempre vemos que en la postmodernidad siempre hay es un problema, ¿no? Si es racional o si es irracional. No estoy diciendo que con ello una sea mejor que otra, sino que se van a guiar por ciertas convenciones y algunos tropos que creo que me parecen típicamente modernos en el caso de Oppenheimer y en el caso de Barbie típicamente postmodernos. En el caso de Oppenheimer, eh, creo que lo que refleja naturalmente es el espíritu barroco típico de la modernidad primera, ¿no? De hecho, yo tenía un profesor que, si va esto, le mandaré un saludo, que se llama Leonardo Ruiz. Él nos decía que una de las guías más interesantes para interpretar la modernidad primera del siglo XVII, que es justo la revolución científica, es guiarse por medio de una interpretación barroca, o sea, la pintura y la escultura barroca, que funciona a base de claroscuros. Y creo que eso me parece un acierto de Oppenheimer, mostrar claroscuros. O sea, Héctor decía respecto al comunismo, que hay una posición bastante compleja respecto a qué es lo que hace Oppenheimer con el comunismo. O sea, por un lado está de acuerdo, pero por otro lado está en desacuerdo. Le da fondos a los comunistas, pero no es parte del comunismo. Lo cual me parece que es típicamente la mentalidad claroscura, ¿no? O sea, también la relación entre la unidad y las partes, también entre la relación entre el individuo y el todo, que siempre es una relación que está mediada entre claroscuros. Entonces, en ese sentido, me parece que la decisión de Nolan por hacer una película de Oppenheimer, lo que quieren mostrar también es cómo la racionalidad moderna tiene esta dicotomía entre política, entre espíritu libre, que es algo creo que clave para comprender la revolución científica del siglo XVII, o al menos como la pensamos hoy en día, como los científicos, como mentes libres, espíritus libres, y en realidad me parece que Oppenheimer muestra que detrás de todas estas intenciones aparentemente libres siempre están medidas por agendas políticas, ¿no? Además del hecho de que Oppenheimer pues, es claramente una película sobre la bomba atómica. Y hay quienes asocian la caída de la bomba atómica justamente con la caída de la mentalidad moderna. Porque claro, para los parámetros de una mentalidad moderna, la racionalidad y la ciencia son la expresión máxima de la humanidad y además también se asocian con una bondad moral. Es decir, es un poco parte de la mentalidad moderna sostener que por medio de la ciencia lo único que se logra es progreso. Y lo que vemos en Oppenheimer es que es más bien la antítesis de esto. O sea,
la bomba atómica implica más bien un retroceso, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece algo interesante y no quisiera como comer más tiempo en esta intervención, pero me parece como que un buen marco conceptual con el que nos podemos guiar y quizá a partir de ello sí criticar, aunque también una pregunta que me quedó ahí como en el tintero es que Nolan no me parece de hecho tan liberal, eh, que quizás algo con lo que podemos estar eh, en contra, o sea, no por defender a los liberales, que yo me considero liberal, pero Nolan no me parece de hecho tan liberal, pero ya si quieren platicamos un poco más al respecto. Ok, ok, sí, adelante, Liz. Gracias. Sí, bueno, esta parte yo creo que de ciencia, guión, política, es una dupla que se ha visto, como bien dice Uriel, desde la modernidad, ¿no? A lo mejor desde esa modernidad temprana, en donde llega a su máxima expresión en lo que le podríamos llamar una ilustración, ¿no? En una modernidad, diría yo, tardía. En donde justamente pareciera, a mí lo que me llama la atención, digo, metiendo comentario aparte, entre paréntesis, como lo quieran ver, dentro de mi tesis doctoral yo me dedico a hacer un poquito esta discusión de la modernidad o de la pensamiento moderno. Y yo estoy convencida a partir de la investigación que he hecho, que en la modernidad hay un límite que se rompe. El ser humano rompe un límite que estaba todavía en la Edad Media, evidentemente, y obvio estaba en los clásicos, más que obvio estaba en los clásicos. Pero ya la modernidad y evidentemente la ilustración, ¿no? Que es ese culmen de este renacimiento, pudiéramos decirle, en donde se rompe un límite. Y creo que el desarrollo de la bomba atómica muestra en su máxima expresión esta fractura de ese límite, ¿no? En donde ya no hay, de cierta manera, no quiero que esto suene moralino, por favor, no me malentiendan, donde ya no hay un respeto, vamos a decirlo así, nuevamente no desde el punto de vista moralino, pero ya no hay un respeto por lo que pueda pasar a partir de esa racionalidad, ¿no? ¿A qué voy? Parecería que se pierde un límite de responsabilidad, ¿no? Hacia con lo otro, lo voy a dejar así, en cuanto se progresa efectivamente en esta línea de la ciencia. Ahora, en cuanto a la bomba atómica, pues yo me acuerdo que también tenía un profesor, tal vez ustedes lo conozcan, no lo sé, el doctor Ramsés Sánchez Soberano, ¿no? Que nos decía que la Segunda Guerra Mundial y el fenómeno de la bomba atómica es la violencia por la violencia, ¿no? Recuerdo en un momento de la película que decían, es que para que Japón se dé cuenta, se rinda y se dé cuenta que lo que hizo estuvo mal, ¿no? Casi, casi. Pero Japón era evidente si Alemania e Italia ya se habían rendido. Si queremos ser un poquito perceptivos, no iba a durar mucho, ¿no? Y aún así Estados Unidos decide mandar la bomba atómica, decide mandar algo que de cierta manera apenas estaba probado, porque no mintamos, no era como que, ay, sí, llevamos 30 años probándola, había sido probado en relativamente poco tiempo, ¿no? Y cuando justamente le dicen a Robert Oppenheimer, es que las consecuencias no nada más es que caiga la bomba y listo, sino que son consecuencias que desarrolla. En la película se ve que este señor como que sí le empieza a entrar el remordimiento, ¿no? Yo no sé también hasta qué cierto punto en la realidad pasó eso. Oppenheimer era el científico, él sí era el científico de la época, era el científico del momento. En una de esas, en ese momento era igual o hasta, como él mismo lo dice, o hasta más que Einstein, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también está, que yo ya no le diría modernidad, a lo mejor inicio de la posmodernidad, estamos hablando del 45, ¿no? Ya se sobrepasó y nuevamente voy con esto, fuimos mucho más allá del límite que se rompió como humanidad, ¿no? Un límite nuevamente, como recuperando las palabras del doctor Ramsés, es la violencia por la violencia, es el progreso por el progreso. ¿De qué progreso hablamos? En una de esas ya ni siquiera sabemos, ¿no?
El progreso científico, obviamente, pues gracias a la teoría de Oppenheimer se pudieron hacer mucho sobre los agujeros negros, ¿no? Cuando está explicando esto de las estrellas, que eso también quiero hacer un paréntesis. Es lo que no me encanta de las películas de ciencia. Parece que todo que yo lo entiendo porque nadie lo iría a ver, ¿no? Como que algunas partes importantes del desarrollo de la teoría en este sentido de la relatividad en cuanto a estrellas, en cuanto a hoyos negros, como que se deja un poquito al lado, ¿no? No hay como tanta... no se insiste tanto en esto. Y pues sí, se abordan obviamente otras cosas políticas, otras cosas ideológicas, quizá. Y personalmente, muy, muy personalmente, sí me llega a molestar un poquito que lo dejen como a la periferia, ¿no? Pasó con la teoría del todo de Stephen Hawking, ¿no? En donde, pues sí, era la vida de este señor con su esposa, que se acostaba, creo que con la enfermera en una de esas, no me acuerdo si pasó o eso nada más me acuerdo de la historia. Pero la teoría en sí que desarrolla Hawking como que se deja a un lado, ¿no? Y nuevamente ha pasado en muchas otras películas que hacia allá iba en donde yo creo que hay, en ese sentido, en el sentido de película científica, hay algunas otras opciones que, bueno, por lo menos, nuevamente, personalmente, sí dan un poquito más de respuesta, ahondan un poquito más en esta teoría que creo que también es importante, ¿no? Eh, es lo principal que tengo que decir sobre esta línea. Ok, sí, digo, hay varios puntos que creo que ahorita acaban de sacar. Voy a tratar de analizarlos lo más pronto posible y volver a hacerles el micrófono. Eh, no sé, a mí yo cuando la estaba viendo, te voy a ser honesto, cuando empieza esta parte primera, de repente lo primero que se me llega a la mente es cuando curiosamente, empieza toda esta dilapidación al respecto de orden político. Y el primer autor que se me viene a la cabeza es Max Weber, ¿no? En El científico y el político, donde precisamente Max Weber dice claramente que hay una dimensión muy clara entre el ejercicio del político y el ejercicio del científico. Que el compromiso del científico es un compromiso académico y que curiosamente parecería ser eh, inconmensurable pensar que el científico debe ser un político, pero porque entonces se deja de lado lo que mencionaba por ahí esta Liz, los parámetros éticos, porque en la política no puede ser tibio, no puede ser, ¿cómo se llama? Ético, no puede ser moral. Y entonces la guerra establece un principio que subordina los criterios morales en términos políticos. ¿Por qué? Porque entonces lo importante es ganar la guerra. ¿Cómo? A costa de lo que caiga. ¿Y qué es lo que se necesita? Un progreso científico. ¿Y cómo se obtiene? A partir de la congregación precisamente de las grandes mentes. Y eso es algo que Oppenheimer le hace ver al general cuando está delante de él. Dice, o sea, usted habla en términos, de hecho también el uso del lenguaje me parece interesante, ahorita voy a hablar de ello, pero le dice claramente que si quieren ganar la guerra, tienen que, dice, es que Alemania nos lleva 13 años ¿cómo se llama?, de diferencia, y entonces le dice, bueno, para poder alcanzarlos es posible. ¿De qué depende? De que usted congrega las grandes mentes de este país y a toda, y aquí entra una cuestión muy interesante, a todo lo que podamos llamar, a toda una comunidad que irónicamente pertenece a la comunidad judía. O sea, también toca el tema de la condición judía, no a fondo, pero sale a flote de manera indirecta la condición judía. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la gran parte de los científicos de aquel entonces eran de corte judío, pertenecían a un sector que era pues, prácticamente estigmatizado por la comunidad nazi, ¿no? Y que generó un desplazamiento o que hizo que muchos salieran del país. Esto entonces nos pone en entredicho si el ejercicio del científico tiene que ser político y hasta qué punto las decisiones políticas se anteponen al ejercicio o al criterio ético profesional del científico. De hecho, hay una parte en la película donde creo que, se me va, creo que es Bourne, no recuerdo quién de los científicos le dice a Oppenheimer,
es que tú ya dejaste de ser científico, tú ya eres un político. Y curiosamente, eso abre la brecha porque entonces la pregunta es, bueno, ¿la comunidad científica no es una comunidad política? Pues sí, y eso me llega a reflexionar el segundo autor, que es Thomas Kuhn en las revoluciones científicas. Thomas Kuhn analiza precisamente la comunidad científica y dice, bueno, ¿qué es lo que sucede en las, ¿cómo se llama? En los paradigmas científicos. Los paradigmas científicos presentan un problema. Aquí el problema más que un problema, es precisamente ganar una guerra. O sea, la connotación es política, sí, pero al final de cuentas representa un problema para la humanidad. ¿Y cuál es la forma de solucionarlo? Que una comunidad científica se anteponga políticamente ante la comunidad científica de la otra. Entonces, ¿qué necesito? Que me construyas una ciudad, que me construyas, que me la aísles, que me genere las condiciones adecuadas para hacer curiosamente ciencia, que no es excluyente del hacer una investigación, que eso es lo más interesante, porque también te habla de una cuestión muy elitista. Para poder hacer ciencia, para poder hacer investigación, se necesitan las condiciones materiales para poderlas hacer. Y eso es muy interesante. El solo aislamiento, el que puedan llevar a su familia, representa una investigación a la cual se le estaba adjudicando un capital económico muy potente, porque el solo hecho de crear una bomba los ponía por demás en adelante en términos tecnológicos, científicos y en términos precisamente vamos a decirlo, bélicos. O sea, claramente está ahí de facto esta cuestión. Entonces la moralidad y la ciencia se ve sí, se ve rota, se ve partida en esa sintaxis. ¿Y cuál es lo más interesante? Que la reflexión curiosamente, ética y moral viene hasta después, pero previo a ella, el asumir ¿cómo se llama? El logro científico es un patrón que enaltece a Oppenheimer. Oppenheimer tiene, o sea, no está pensando, vamos a decirlo, sí está pensando científicamente, pero en el fondo su forma de actuar es política. Eso es lo más relevante. Su actuar es político, pero su pensar es científico y contrastan, no pueden empalmar, porque en varios momentos dice, hay otra frase de la película que me llama la atención cuando uno de ellos, ahí sí no me acuerdo quién es el otro, el otro científico, pero uno de los personajes dice, es que como este hombre que podía ver con claridad todo, de repente no ve lo más simple, que es precisamente las trampas que políticamente le está poniendo Louis Strauss, ¿no? Y esa es otra cuestión muy interesante, que la posición de Louis Strauss me recuerda irónicamente a Leo Strauss, porque intenta ser un straussiano, pero un straussiano mal hecho, aquel que opera en lo oculto, porque el propio personaje en algún momento dice, dice el que la fama se busca de manera pública, pero el poder se adquiere de manera que silenciosa, detrás de. Y eso es una postura totalmente straussiana en términos del filósofo Strauss. El problema aquí es que las ambiciones de Levi Strauss superan precisamente las condiciones éticas de la comunidad científica, y eso es a lo que se refiere también en algún momento Thomas Kuhn. La comunidad científica respalda también un criterio ético, bueno, entre comillas, digo, pero sí respalda la propia comunidad. Y algo que había hecho ¿cómo se llama? Oppenheimer, era crear una comunidad política que al mismo tiempo era una comunidad científica, basada que en los márgenes de confianza, que es algo que precisamente se genera cuando el profesor de Heisenberg regresa ¿cómo se llama? Regresa con Oppenheimer, porque le dice, si hay algo que no me convencía de Heisenberg, era precisamente ese distanciamiento entre el compromiso científico, entre el compromiso, ¿cómo se llama? Investigativo y la parte de asumir una postura bélica. O sea, el hecho de que en el juicio muchos hayan salido a favor, y eso lo pone de facto muy bien, creo, Nolan, de Oppenheimer, es porque la comunidad científica había respaldado una especie de vínculo totalmente genuino con el ejercicio de hacer investigación científica. Ese es otro criterio, o sea, la moralidad se ve como en choque y es una cuestión muy interesante porque algo que va a carcomer y es algo que lo va a desboronar a Levi Strauss, a Louis Strauss, es precisamente la sospecha que genera el silencio y la indiferencia de Einstein cuando pasa delante de él, cuando casi al final uno de los personajes dice, bueno, ¿y qué tal si están hablando de otra cosa más importante? O sea, ¿por qué te obsesionaste con algo
que probablemente ni siquiera iba por donde tú pensabas y te perjudicó, o sea, te carcomió por dentro. Eso es lo más interesante en el ejercicio de la política. Hay dimensiones éticas que de facto y condiciones humanas que nos llevan. Es como los celos. O sea, es una acción irracional que se presenta, pero es gracias a estos, ¿cómo se llama? A estos procesos que se toman decisiones, vamos a decirlo, muy importantes. En el fondo, digo, ahorita no voy a abordar ese discurso que me parece muy interesante entre Oppenheimer y Einstein, que lo dejan precisamente como en la incertidumbre hasta el final, pero en el fondo es eso, o sea, yo digo, fue lo primero que se me vino, Thomas Kuhn y ¿cómo se llama? Y Max Weber, ¿no? Pero fue el momento que se me presentó. Digo, ya la cuestión de la ciencia, coincido también, Liz, creo que uno de los problemas del cine, en su mayoría, es tratar de plasmar el ejercicio científico, que también pasa con el filosófico, ¿no? Yo recuerdo cuando salió la película de Hannah Arendt sobre el juicio me dejó mucho que desear, ¿no? Yo esperaba más precisamente sobre la discusión que tiene, implicación filosófica que tiene esta Hannah Arendt sobre el juicio de Eichmann, pero no llega más. Igual en la película ¿cómo se llama? La teoría del todo. O sea, cuando se analiza se analiza de manera muy somera y creo que también coincido, de manera muy simple, la teoría científica que propone ¿cómo se llama? Stephen Hawking, ¿no? En su teoría es una crítica a la teoría de la relatividad, curiosamente, de Newton y de Einstein, pero más cercana a la de Newton y más lejana a la de Einstein, pero no la aborda vamos a decirlo, con esa complejidad, pero lo entiendo también por qué. Imagínate, o sea, yo no me imagino a las personas ahí de repente hablando del principio de incertidumbre de Heisenberg y de las cuestiones que genera ¿cómo se llama? La física cuántica, en términos de partículas. O sea, te lo dicen, pero muy general. O sea, yo creo que las personas se quedarían así de, what the fuck, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, o sea, no, o sea, parecen discursos simples, pero el solo hecho de ya tomarlos con cierta, vamos a decir, meticulosidad, es complicado. O sea, a lo mejor porque nosotros tenemos, vamos a decirlo, ese bagaje conceptual o teórico de repente, nos permite ese grado de complejidad o abstracción, pero no todas las personas lo tienen. O sea, y no es por demeritar ¿cómo se llama? El ejercicio del espectador, pero por algo también son contados los científicos. O sea, no es por hacerlos menos, pero sí es un ejercicio intelectual y en ocasiones, vamos a decirlo, de investigación al cual no todo se tiene acceso. El ejemplo más claro es la teoría, y con esto cierro mi intervención, la teoría del Big Bang con Sheldon, ¿no? Creo que nadie había oído hablar de Edwin Schrödinger hasta que él pone el ejemplo del gato de Schrödinger, ¿no? Que es precisamente una de las críticas que hace Schrödinger a Born y a Einstein, sobre todo a Einstein con la noción sobre el principio de incertidumbre que se ve a nivel molecular, pero es una discusión que muchos van a decir, bueno, sí, lo vi con Sheldon y está bonito y entiendo lo de Choren, lo del gato, pero no saben que la discusión está versada precisamente en este problema científico. Pero bueno, con esto cierro, no sé, te cedo la palabra a Uriel, Liz, quien la quiera tomar, adelante. Hay muchas cosas que decir, entonces, igual, me parece todo muy interesante. En efecto, claro que la parte científica, yo creo que también coincido tanto con Liz como contigo, Héctor, que siempre uno se queda como que un poquito con ganas de que se exploren más, ¿no? Y eso pasa también, claro, en el tema de la filosofía y en el tema del arte. O sea, hay una película que a mí me parece interesante y al mismo tiempo mala, que es una película alemana sobre Marx, que se llama Karl Marx, der Deutsche Prophet. Es una película alemana del 2018, donde aborda la vida de Marx y a mí me pareció una película muy cliché, o sea, no hay realmente una exploración política tan a fondo sobre la filosofía marxista y más bien es como un drama sobre su vida. Hay o sea, no por ser moralino, pero hay escenas innecesariamente sexuales entre él y su esposa, que claro, dices, bueno, ahora no puedo ver a Marx de la misma manera, o es un poco curioso eso, ¿no? Pero bueno, eh, más allá de ello, quería resaltar tres puntos que me parecieron interesantes. Uno sobre la condición judía, sobre el segundo sobre la violencia y el tercero sobre el progreso. Porque yo había mencionado a mi segunda intervención que me pareció una película muy moderna, que aborda sensibilidades modernas y que aborda una racionalidad moderna.
y es que justamente estos 3 puntos son condiciones típicamente de la modernidad tardía del siglo XIX, ¿no? Y además una modernidad alemana. Principalmente, o comencemos si quieren con el tema de la violencia y el progreso, que también uno de los autores que me vino a la mente es Max Weber, y además de Max Weber me viene, claro, la dupla de Horkheimer y Adorno, ¿no? Cómo es que ellos explican con lo que ellos llaman la dialéctica de la razón instrumental o la razón técnica instrumental, cómo es que inserto casi como un virus o como un parásito en la racionalidad moderna científica, hay un deseo de dominación. O sea, casi sugiriendo que detrás de la racionalidad científica, la única posible conclusión de ello es la violencia. Porque detrás de una racionalidad ilustrada está subyacente el deseo de dominación. Claro que eso también se ve muy claro, por ejemplo, cómo es que Hegel explica, ¿no? La fenomenología del espíritu, el surgimiento de la autoconciencia por medio de la dialéctica del amo y el siervo, ¿no? Detrás de esta idea de progreso hay una necesidad de dominar y de subyugar a la naturaleza. Y además de subyugar a la naturaleza está el deseo de subyugar al otro. En este caso, claro, es una idea de dominación respecto al otro, que pueden ser los enemigos. En este caso, pues claro, estamos insertos en el contexto de comienzos del siglo XX, alemán, nazis. Los otros es los judíos, ¿no? Además, un tema que ya está presente desde el siglo XIX. Prácticamente todos los autores decimonónicos alemanes, todos son antisemitas. O sea, prácticamente todos, ¿no? Hegel es antisemita, la gran mayoría de los ilustrados son antisemitas. Y hay también una serie de filósofos que yo creo que también comienzan con Moses Mendelssohn, que paulatinamente van como haciendo también una filosofía judía, misma de la cual quizá derivó en buena medida la llamada ciencia judía. Recordemos que en el contexto de la universidad alemana la filosofía todavía está bastante emparentada con la ciencia, entonces eso me parece interesante. Pero bueno, regresando al tema de la violencia y el progreso, claro que hay una mención de esta idea de que el progreso científico termina llevando a una dominación. De hecho, haciendo un puente con lo que mencionaba Héctor sobre Max Weber tiene un concepto que me parece muy interesante en su ética protestante, que se llama Die Entzauberung der Welt, ¿no? O la desmagización del mundo o la desmitificación del mundo. Y lo que sugiere Max Weber es que paulatinamente con el progreso científico que se ha logrado desde la modernidad del siglo XVII hacia adelante, lo que tenemos es una necesidad de ir eliminando todos los rastros de irracionalidad o los rastros de absurdez, de pensamiento mágico. Y lo que sucede, combinado esto con el factor de un deseo de progreso y dominación, es que se deja entrever que el deseo de dominación científica también es un deseo de supremacía científica. O sea, ¿quién es quien tiene mejor ciencia? Análogamente es también quien tiene la mejor capacidad militar. Y por ello en la película se habla demasiado sobre los años que tiene de ventaja Alemania, ¿no? Porque tiene una superioridad científica, pero es esa racionalidad científica que se aplica hacia la guerra. Entonces eso me parece muy interesante y en ese sentido me parece que justo por eso la película de Oppenheimer no toma tanto tiempo para explicarnos la ciencia de fondo, porque yo pienso que es una película que es eminentemente política, que lo que está haciendo es una crítica política y lo que está haciendo es, creo que, justo mostrar estas aristas que tenemos en un tipo de pensamiento moderno, pero que me parece que es algo que hace muy bien la modernidad, que la modernidad es capaz de autocriticarse a sí misma. O sea, las grandes críticas que se hacen a la modernidad vienen desde la modernidad misma, ¿no? O sea, ¿cuáles son los grandes críticos de la ilustración? Bueno, podemos pensar en Pascal, podemos pensar un poco en Schopenhauer. Hegel claramente es un caballo un poco raro, ¿no? Porque Hegel es crítico del romanticismo y crítico de la ilustración, pero a la vez ilustrado y romántico. Entonces, es un tipo raro, ¿no? Pero claro, también tenemos a Nietzsche. Y una manera de leer a Nietzsche es como el opúsculo de la modernidad y el final, el inicio más bien de una posmodernidad.
pero a mí siempre me ha parecido un pensador típicamente moderno. Y en ese sentido yo diría que Oppenheimer es una película que resalta muy bien cualidades nietzscheanas, modernas, y bueno, creo que hasta aquí lo que quería decir, y creo que hay más cosas que quería decir, pero me vendrán eventualmente. Bien, bien, adelante, Liz. Gracias, sí, digo, ahorita que lo están diciendo, también se me vienen a la mente muchas cosas. Punto número uno, nuevamente entiendo que no haya, obviamente, es imposible que te expliquen toda la teoría, ay, sí, de repente, y por qué las ecuaciones de Einstein, no, no, obviamente no. Lo que ahí sí, y con disculpa suya, no me gusta de este director, ¿no? De Nolan, es que muchas veces creo que sí es un poquito, ¿cómo decirlo? Se avienta, ¿no? A hacer este tipo de películas como lo fue Interestelar y saca muchas cosas de la manga, como que no puedo explicar, pero de todos modos me lo voy a sacar de la manga, ¿no? Algunas, nuevamente, teorías nuevamente en Interestelar, cosas que físicamente, ¿no? Preguntando, pues no, o sea, no hay manera de que pasen, ¿no? Cuando dice no recuerdo, creo que es Matt Damon que le dice a Oppenheimer, no me acuerdo cómo se llama el personaje Matt Damon, disculpen, el militar, que le dice a Oppenheimer, entonces puede incendiar la atmósfera, ¿no? Y entonces Oppenheimer le dice, no, sí, no, realmente no, ¿no? Para esto no. ¿A qué voy? Es que sí, efectivamente, pues se deja un poquito al lado esto. Yo creo que está bien porque sí, no hay gente que sí de por sí no es una película, yo creo que para todo público. Yo creo que esto de lo que estamos hablando, permítanme decirlo, yo creo que nosotros lo vemos porque pues hemos estado sobre esta línea, pero perdón, no creo que la gente que estaba sentada junto a mí se hayan dado cuenta de estas cosas, ¿no? O sea, porque sí, nuevamente, yo sí sigo insistiendo en que fue más el furor, fue más la fiebre de que, ay, va a salir esta película del padre de la bomba atómica, algo que realmente se quisiera pensar. Perdón, nuevamente vuelvo a pedir una disculpa, pues finalmente queda en entretenimiento, ¿no? Es entretenimiento gringo, no es, perdón, no es como que también sea una película así de, la crítica, porque nuevamente yo creo que nadie la iría a ver y nadie le prestaría esa importancia que bueno, digo, qué bueno que se le presentó a contraparte de Barbie, que bueno, ya Barbie también lo abordamos en su momento, pero en mi parecer, en mi juicio, sigue siendo una película de entretenimiento que se le puede sacar, claro que se le puede sacar, ¿no? Estas cosas, algo que también me pareció bien y a lo mejor a muchos no lo sé, cuando el personaje de Robert Downey Jr., nuevamente no me acuerdo bien cómo se llama, le dice a Oppenheimer, no es cierto, está hablando con sus asesores y todo esto, y le dice, es que yo le di a Oppenheimer lo que quería, ¿no? Le di fama, le di todo esto, y sí, yo creo que algo que también se me hizo curioso, este personaje con el de Oppenheimer eran muy parecidos. Los dos querían sentir esta superioridad, ¿no? Como ya decía Oriel, los dos querían estar en el podio de los personajes más importantes del momento. Lo que me lleva a recalcar nuevamente, no sé, iba a decir en este momento desde hace mucho, quizá no desde hace mucho, desde siempre, ¿no? Lo académico con lo político ha sido inseparable. Y nos basta voltear a ver algún puesto en las universidades, ¿no? Lo tenemos muy cerca. Nos basta voltear a ver alguna cuestión de comités, por ejemplo, lo digo en cuanto a los doctorados, ¿no? A ver, yo estoy muy segura que mucho porcentaje de la gente que está dentro de lo académico no está por lo mero académico, como le hacía Oppenheimer, ¿no? Yo no sé, a ver, yo no estoy juzgando tampoco, a Oppenheimer no le gustaba como tal la física, no, pues no conozco al señor para preguntarle, pero bueno, o sea, mucha parte de su interés no nada más era la ciencia por la ciencia, ¿no? Como decíamos, también esta era postura. Y recordemos que, bueno, esto lo menciono para quien nos esté escuchando, a lo mejor para recordármelo hasta cierto punto a mí misma, ¿no? En un ejercicio un poco terapéutico. Los que llegan a estos grandes
opuestos los que llegan a ser, como lo fue en su momento Oppenheimer, como lo es a lo mejor ahorita en el momento todos estos grandes pensadores que tenemos, pues tampoco es como que lleguen ahí desde cero, ¿no? Desde la nada. O sea, recuerdo una vez un compañero me dijo algo que es muy cierto: quien tiene palancas, quien tiene conectes, quien conoce gente y tiene talento, va a ser un genio, va a ser brillante. Quien solamente tiene talento, pues va a ser alguien muy bueno, pero a mucho no va a poder llegar, ¿no? Si tienes conectes y no tienes talento, vas a poder, claro que vas a poder llegar, pero pues tampoco vas a ser alguien muy destacado, ¿no? Tal vez muchas veces queremos pensar, y eso lo digo también como que algo que me pasa personalmente, queremos pensar que lo académico, que la ciencia, que la filosofía, que el arte es casi, casi puro, ¿no? No se corrompe, se llega porque se piensa, se llega porque se tiene ganas de innovar en cuanto a la ciencia. Sí, no, ¿no? O sea, alguien puede ser muy listo, nuevamente, alguien puede tener muchísimo talento, pero si no está bien posicionado, es difícil que llegue, ¿no? A Oppenheimer se le presentó la oportunidad, sí, pero quizás si Oppenheimer hubiera sido Giordano Bruno, ¿no? Hubiera estado donde está. A lo mejor si Giordano Bruno hubiera tenido la oportunidad, hubiera tenido el momento, hubiera tenido lo que tuvo Newton, pues entonces a lo mejor ahorita no le iríamos a Newton, le iríamos a Giordano Bruno. También quizá muchas veces a los que estamos dentro de la academia de todo esto se nos va que hay algo más que solamente la voluntad de hacer conocimiento, la voluntad de hacer filosofía, nuevamente ciencia, lo que sea. Hay mucho de político, hay mucho de poder, ¿no? Dentro de estas esferas. Nuevamente, yo en su momento yo no lo quería pensar, pero cada vez nos damos más cuenta, ¿no? Y sí, Oppenheimer quizá era el personaje de Robert Downey Jr., pero en la ciencia, ¿no? Su misma esposa en una escena se lo dice: es que tú te gusta hacerte la víctima. No, quizá no eres la víctima, sino simplemente un elemento más de todo este círculo que así funciona, ¿no? Y siempre ha funcionado así. Es más o menos lo que ahorita en la discusión se me saltó a la memoria. Sí, sí, hay varios puntos que, no sé, a mí me hacen ruido, porque precisamente yo creo que lo que muestra o que intenta mostrar en algún momento Nolan es precisamente como el compromiso, eh, vamos a decirlo, moral, científico que tiene Oppenheimer con la ciencia. Por eso la comunidad política siempre o la narrativa que se desarrolla durante la película es de que es el sujeto intachable como científico, ¿no? Precisamente al que después nos saluda a su esposa, que si no me acuerdo, que es Thomas Morgan, el personaje de Thomas Morgan, es curiosamente por ello, porque Oppenheimer no tiene un conflicto científico con Morgan, sino por el contrario, él tiene una amistad científica, que es una cuestión, es una amistad intelectual, y eso me recuerda mucho a lo que en algún momento Carl Schmitt dice acerca de los judíos cuando lo cuestionan su afinidad con los judíos. Le preguntan a Schmitt, bueno, pero ¿por qué le hablas a judíos? Y entonces Carl Schmitt de manera muy, vamos a decirlo, muy sutil o muy, sí, no, de manera muy sutil, de manera muy, vamos a decirlo, muy arrogante, dice, pues porque no todos los judíos son iguales. O sea, haciendo referencia a que existen judíos con un nivel intelectual que vale la pena discutir, y hay judíos que su vida es un sinsentido. O sea, estamos hablando de Schmitt, o sea, de un realista político también, pero eso parece que está vamos a, en el propio personaje de Oppenheimer. Oppenheimer, su esposa no le habla porque ella ve al enemigo, ve como un enemigo, como alguien que le traicionó, alguien que le dio la espalda a su esposo, y por eso no saluda a Thomas Morgan. Pero Oppenheimer no tiene ningún inconveniente en saludarlo, porque su amistad es intelectiva, no política, no de interés. Y eso queda muy claro con Levi Strauss, porque Levi Strauss es un político. Él siempre, por eso opera de manera que siempre estratégica, por eso construye todo un escenario en el que lo que quiere es que este Oppenheimer se auto adjudique
el título de responsable de todo lo que implicaba las políticas de traición para que él se pueda posicionar dentro de la cúpula del poder, porque él está pensando como el político. Y lo que le está diciendo, y esto es muy interesante, esta, ¿cómo se llama? Kitty, la esposa de Oppenheimer, es que tienes que sacar las uñas, porque esto ya no es un conflicto de carácter, ¿cómo se llama? Moral, ético y científico. Esto es un problema político, y en ese sentido tú no puedes ser la víctima, porque en el momento en que tú te pongas la camiseta de mártir, te van a comer, te van a crucificar. ¿Y qué es lo que están haciendo? O sea, su esposa Kitty se da cuenta de toda la implicación política que está de facto. Oppenheimer todavía parece, o por lo menos así nos lo presenta Nolan, parece que no lo tiene claro. Sigue siendo alguien que tiene ese conflicto entre lo científico y lo político, o sea, tiene esa dilepancia. Pero también otra cosa que me llama la atención y que coincido con ustedes es que, pues bueno, no sé, esto de las películas científicas, pues sí, suele ser duro, pero tampoco me discrimines al pópulo, Liz. Ahí imagínate, o sea, es más fácil, pues es que imagínate, es más fácil ver la vida privada y el chisme pues vende más que la parte, la verdad, o sea, la vida privada y el chisme vende más que la ciencia. O sea, pues sí, por eso, o sea, por eso como que matiza esa parte de, me dolió que se haya quitado la vida y ya no la pude ver a su amante de Oppenheimer, o sea, genera ese momento de tensión, pues porque todos quieren ese drama romántico, esa sensación de romance que vende muy bien, pero que práctica, pues por eso tenemos la casa de los famosos y por eso está triunfando, ¿no? La Wendy, no, o sea, porque a la gente le gusta eso. O sea, le gusta la teatralidad, no le gusta la conmensurabilidad, la racionalidad llega a ser compleja. O sea, dile a las personas que tomen decisiones, que tomen sus decisiones amorosas con base a la razón y vas a ver cuántos se van a decir, sí, ajá, se dejan llevar por las emociones, no por la razón. O sea, son contadísimos los sujetos que racionalizan a todo esquema, sus relaciones de pareja. No creo que alguien llegue y se pare y diga, es un buen cimental con unos grandes genes que me va a hacer procrear unos hijos con estos ojos. Nadie se detiene a ver eso. O sea, lo primero que, bueno, habrá quienes sí, digo, personajes como Sheldon cuando dice a su hermana que le convienen tales sujetos porque tienen tales características fenotípicas, pues es otra cosa, pero son sujetos raros, ¿no? Que hasta tipificamos de extraños, porque no caen en el común denominador. Pero eso es un poco también la estrategia del cine, del mercado, ¿no? Y eso me lleva también a otro punto que es muy importante, que es la idea de progreso, porque si bien es cierto, los filósofos, no solamente la ciencia, sino algunos filósofos políticos, como el propio Strauss, como Carl Levitt y otros, abordan el problema, el propio Walter Benjamin, abordan el problema del progreso, ¿no? ¿Hasta qué punto el progreso en términos de instrumentalización, es un beneficio o un benefactor para la mejora humana, o hasta qué punto es un retroceso o un arma de doble filo que pone en contradicción la propia supervivencia del ser humano? Y eso también me remonta a un texto muy interesante, pero pequeñito, que hace tiempo escribió Carl Jasper, que se llama curiosamente La bomba atómica, donde él pone de facto esta premisa. Dice, el ser humano no se había dado cuenta hasta la creación de la bomba atómica que podía crear un arma de destrucción capaz de autoaniquilar su propia existencia. Y eso nos lleva a un dilema que tendremos que poner sobre la mesa: en qué sentido el progreso científico es un avance y no un retroceso a la barbarie. Y bajo esa premisa es que me recuerda también al filósofo de la ciencia Gaston Bachelard, y lo plantea de manera muy inteligente en la película, cuando ellos no encuentran esta forma en cómo cómo separar el átomo a partir de neutrones. Es un obstáculo epistemológico, y que una vez que es descubierto por los rusos, se rompe esa barrera epistémica que permite un progreso científico en términos ¿cómo se llama?, de mejoramiento epistemológico dentro del campo científico, que es algo que dice Bachelard. Sin los obstáculos epistemológicos no podrían existir los avances científicos, pero tampoco podrían existir los avances en otros terrenos como las ciencias sociales, que es precisamente el desglose de los derechos humanos, que era una de las apuestas que trata de poner sobre la mesa Oppenheimer cuando habla de la Organización de las Naciones Unidas para regular el uso de armas nucleares, que podría catalizar que en un desencadenamiento que competencia y de autodestrucción entre razas, ¿no? De hecho, el discurso que maneja Oppenheimer cuando dice que vamos a enseñarles de manera, vamos a decir, estratégica, quién tiene el control, cuando está hablando con los coroneles sobre la primera y la segunda bomba, la primera que
no se tiene claro, que es un tanto irrisoria cuando le dice, bueno, es que yo ya descarté Kioto porque fui con mi familia, que pues no tanto burda, pero ahí vemos precisamente la irracionalidad de cómo se actúa conforme a las emociones y no conforme a la razón. Es de que entonces Oppenheimer, de hecho me recordó, y ahí que iba a salir mi parte friki, el discurso, no sé si alguno de ustedes haya visto Naruto, pero hay un personaje que se llama Pain, y Pain dice algo muy interesante. Es el discurso literalmente, yo digo que literalmente Nolan se lo volvió a plagiar como en Paprika se lo plagió de Inception, ¿cómo se llama? El discurso del personaje de Pain, cuando dice, es que cuando nosotros demostremos la fuerza que tenemos, entonces va a existir la paz. Pero es una tesis hobbesiana. O sea, es Hobbes. O sea, lo que estamos viendo es el realismo. O sea, ¿cómo antepones? Pues demostrándole que quien tiene o ostenta el poder es aquel que tiene la capacidad de aniquilar al otro. Y la única forma de demostrar es por el uso de la fuerza, la violencia en sí misma. Pero eso es como, a grosso modo, este segundo punto. Digo, más allá de las implicaciones que tenga la parte científica que me llama la atención entre los personajes que salen, es algo que también decía con Uriel, que es, por ejemplo, Kurt Gödel, que tiene, que tiene una cuestión muy interesante ahí, ¿no? Que nunca se menciona y que también ahí me hubiera gustado más que se explotara, porque precisamente la crítica de Kurt Gödel va enfocada hacia el principio de incertidumbre de ¿cómo se llama? De Born, que tiene una discusión con Albert Einstein, y no por algo es que están ahí presentes los tres personajes, bueno, el personaje de Gödel con Einstein, sino porque ahí está ese problema de la incertidumbre que se puede abordar en términos lógicos, pero no matemáticos, que precisamente que desarrolla a partir del teorema de la inconmensurabilidad entre la lógica y la matemática, ¿no? Pero bueno, ya me fui muy a esa parte científica, y ya ves, de repente los que hayan leído a ellos, los van a seguir, los que no van a decir, ese sujeto loco de qué cosa está hablando, ¿no? Pero son cosas que muy pocas veces se analizan, digo, pero que tienen un trasfondo y que por eso decían, pues los frikis de la ciencia estaban orgasmeados, ¿no? O sea, mira Gödel, mira Born, mira cosa más, pues sí, y de repente dice, pues es una novela más de la ciencia, pero por lo menos ya les hicieron un poquito de caso, ¿no? Que eso es también algo muy interesante. El personaje se vuelve atractivo en el sentido de que es muy inteligente. O sea, y eso evidencia que el capital erótico de Oppenheimer es la inteligencia, ¿no? Pero bueno, los escucho, digo, creo que me vinieron varias ideas, pero adelante, adelante. Sí, hay cosas interesantes. De hecho, yo quería mencionar un par de cosas nada más, pero voy a ser un poco abogado del diablo, porque creo que voy a diferir respecto a lo que han dicho tanto Liz como Héctor, respecto a la condición de víctima de Oppenheimer. Yo sí pienso que Oppenheimer es una víctima. Y lo que sucede es que una manera de leer el personaje de Oppenheimer y el arco argumentativo, que es prácticamente toda la película, es como si fuera un héroe trágico. Y una de las condiciones del héroe trágico griego es que se sabe al final del desenlace de su trama, se sabe a sí mismo como una víctima que no podía hacer nada frente a su destino. O sea, el problema de la tragedia es que por más que intentes oponerte a tu destino, pues el destino se va a cumplir, ¿no? Ya le pasó a Edipo, ¿no? O sea, por más que quiso alejarse del parricidio y del incesto, pues terminó cometiendo parricidio y terminó cometiendo incesto. Entonces, ¿por qué Oppenheimer no lucha al final y por qué tiene ese conflicto con su esposa y por qué no pone ninguna resistencia contra Strauss, el personaje de Robert Downey Jr.? Pues precisamente porque él ya tomó conciencia de que él es una víctima de su destino. Y creo que también por eso tiene un temple bastante oscuro en el sentido de que bastante pesimista, mejor dicho, a lo largo del desarrollo de la bomba atómica y hasta el final, porque él sabe que está empuñando un destino mundial, o sea, es casi lo que Hegel llama el alma del mundo cuando ve a Napoleón, ¿no? O sea, estos individuos a veces que por azares del destino o por determinaciones históricas, teleológicas, tienen que empuñar destinos mundiales. Y en este es el caso de Oppenheimer. Su tragedia es que él tiene que empuñar el destino del mundo. Por eso esa frase muy emblemática, ¿no? Ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos, ¿no? Y creo que él se sabe a sí mismo como esa víctima. ¿Y por qué no pone resistencia al desarrollo de la bomba atómica? Porque se puede decir, bueno, la violencia por la violencia no va a resolver nada, ¿no? O sea, el desarrollo de la bomba atómica no va a traer nada positivo. Y no es que defienda la bomba atómica, ni mucho menos. Pero creo que uno de los matices que aborda bien
Nolan es que Oppenheimer se da cuenta que el progreso hacia la paz perpetua, recuperando una idea kantiana, sí implica el desarrollo de la violencia. Si no desarrollaba él la bomba atómica, junto con otros científicos que tenían la posibilidad de hacerlo, alguien más lo iba a hacer. Y los fines para los que esa otra bomba atómica hipotética pudiera usarse, puedan ser más peligrosos. Y en ese sentido, creo que la bomba atómica sigue representando progreso en la medida que pensamos la bomba atómica como el arma que es capaz de disuadirnos de utilizar otras armas. Es decir, que ya cuando entra la bomba atómica, se vuelve cada vez más peligroso tener una guerra mundial, porque la capacidad de destrucción ya es tan masiva que muy pocos se atreverían a realmente emplear. Claro, sí tenemos guerras a lo largo del siglo XX y el siglo XXI y tenemos el gran ejemplo entre Rusia y Ucrania actualmente. Pero sí implica el desarrollo de la bomba atómica cierta paz de que no va a haber una guerra mundial como la hubo en la escala de la primera o de la segunda, porque ya es sumamente riesgoso. Entonces, en ese sentido, la bomba atómica sí implica un progreso hacia la paz. Y es algo que además eran bastante conscientes filósofos como Hobbes, que mencionabas, Héctor, pero también el propio Kant, es decir, que la paz perpetua a veces únicamente puede lograrse por medio de este desarrollo bélico. Por ejemplo, es muy claro en la Rechtslehre, en la doctrina del derecho, cómo es que Kant aborda este tema en el derecho de gentes, que a veces el progreso implica así ejercer violencia, ¿no?, para garantizar al menos la paz. Y en ese sentido, esa reflexión también me hace pensar en que quizá Oppenheimer sí es la película del verano. Tampoco para ir en contra de lo que están mencionando, pero me parece que esta reflexión, dado que le pone Nolan el acento en lo político y no tanto en lo científico, me parece que es medianamente claro. O sea, que la bomba atómica es un suceso tan universal que es ineludible pensar respecto a ello. Y creo que esos matices morales, políticos que aborda Nolan los hace de una manera muy brillante respecto a claros y oscuros, porque no hay una postura que podamos establecer que es determinantemente buena o determinantemente mala. O sea, creo que es una película que no aborda a partir de un mensaje moralino, no es el mensaje de la edificación a través de la película. Entonces eso me parece interesante. Entonces no sé cómo ven eso de la bomba atómica, sobre la víctima o el papel de víctima de Oppenheimer, porque a mí me parece que sí es una víctima y él se sabe a sí mismo como una víctima. Pero bueno, ya veremos. Adelante, Lisa, adelante. A ver, yo no soy el abogado del diablo, soy la que siempre le parece mal todo, ¿no? O sea, si le parece mal la defensa del diablo, le parece mal la defensa de los buenos, todo me parece mal. Pero, a ver, espero no se sienta nadie por lo que voy a decir. Yo creo que a Oppenheimer se merecía lo que le pasó. Perdón, desde mi postura, yo creo que a Oppenheimer se merecía lo que le pasó. Tal vez me van a decir, ay, qué pensamiento en una de esas tan cristiano, tan esta de autoflagelarse, ¿no? Quizá muchas veces lo que hacemos, ¿no? Debemos de ser 100% conscientes. Por eso digo, yo soy la que a siempre le parece mal todo. Todo bien implica un mal, ¿no? Yo creo que esto es claro. Claro, es un desarrollo y sigo en el mismo punto. ¿Es un desarrollo lo que hizo Oppenheimer a la física? Claro que sí, porque sí, evidentemente si no hubiera pensado todo esto de las estrellas, ¿no? Que obviamente da como consecuencia esto de la bomba atómica, que también ahorita, más allá de un comentario, voy a hacer un comentario guión pregunta. Se desarrolla el entender cómo es que se deforma el espacio-tiempo, ¿no? Cuando hay un agujero negro, cómo es que las mismas ecuaciones de Einstein no sirven para todo esto, ¿no? Claro, claro que es un desarrollo muy importante, más allá, ahí sí me voy a saltar un poquito más de lo político en cuanto a conocimiento universal que rebasa todo tipo de fronteras y que creo que nos ayuda a ser un poco más
voy a decirlo así, interesantes como seres humanos, ¿no? Claro que el arte y todo esto nos hace... Yo pienso que el ser humano no ha hecho muchas cosas buenas como tal, independiente de eso, bueno, este desarrollo 100% científico, creo que sí, es totalmente radical, es de primerísimo orden, ¿no? Pero a todo eso del bien o bueno o de progreso intelectual, sí lleva una consecuencia de mal, ¿no? Nuevamente, más allá de que pues la bomba atómica fue una claro ejemplo de violencia, que entiendo lo que dice Uriel, hay una responsabilidad, ¿no? Hay una consecuencia que en una de esas se nos sale de las manos como seres humanos, y vuelvo a lo que decía hacia el inicio de la plática, ese límite que rompemos y que quizá todavía no estamos dispuestos a acatar la responsabilidad que significa romper ese límite. ¿Por qué digo esto? Y ocupo un ejemplo que me van a decir ustedes, eso que de hace muy poquito, el Titán, ¿no? El Titán creo que es un ejemplo de la estulticia, lo voy a decir así, humana, de ir más allá del límite. Evidentemente todos los seres humanos queremos ir más allá del límite. Yo creo que eso es necesario. Que eso lo refleja, perdón, dicho sea de paso, lo refleja muy bien una serie que se llama El Silo, no sé si la han visto. Es una nueva serie, salió en mayo, me parece, de este año, está en Apple TV. Si tienen la oportunidad, véanla, porque incluso para quienes damos clases es una buena serie para dar ejemplos, ¿no? Esa serie lo refleja muy bien, el ir más allá siempre de los límites, claro que sí. Pero ¿hasta qué punto, y nuevamente esto es como una medio pregunta, hasta qué punto estamos dispuestos a acatar la responsabilidad que significa romper ese límite? ¿Por qué sigo insistiendo con esto? Porque esto me lo quedé preguntándome a mí misma, yo se lo pregunté a con quienes iban conmigo, ¿no? Una de ellas mi mamá, y me dijo, pues sí, no lo sé. ¿Qué tanto es cierto o qué tanto es seguro, ¿no? Pensar que efectivamente la bomba atómica nos garantiza una paz. Claro que ha habido paz en estos últimos años, ¿no? En estas últimas décadas, vamos a decirlo. Pero estamos conscientes que gracias al desarrollo de la bomba atómica se han desarrollado armas que rebasan 10 veces el poder de la bomba atómica. ¿No las vamos a usar? Esa es mi pregunta, y me gustaría preguntarlo tanto si alguien nos está viendo por acá, a ustedes dos. ¿Sí estamos seguros que en algún momento no las vamos a usar, no? Estoy pensando, por ejemplo, en esta cuestión, incluso de las bombas biológicas, armas biológicas, ¿no? ¿Qué tanto sabemos si no? Digo, no quiero sonar a teoría de la conspiración, por favor, que no suena esto. Pero ¿qué tanto podemos garantizar que no van a ser utilizadas en el momento que se piense preciso? También esto aunado hace unos días, y también me van a decir ustedes eso qué, pero ahorita les explico. Hace unos días hablaba con mi familia sobre este fenómeno de Shane, ¿no? Y Shane, la página donde se compra ropa y artículos de casa, no sé qué tantas cosas tiene. Estamos conscientes, porque se ha sabido, que Shane es una de las marcas que más explotación medioambiental tiene. Es una de las marcas que se dice ya ni siquiera es moda rápida, ya es moda hiper rápida, ¿no? Ya sobrepasó este concepto de moda rápido. Y aún así, sabiendo eso, aún así seguimos consumiéndolo. ¿Por qué pongo el ejemplo? Aún sabiendo que hay armas de destrucción, en una de esas ya no diría yo masiva, no, sino hipermasiva, ¿hasta qué punto podemos nuevamente garantizar que no en una de esas sí se van a utilizar, pese a todas las consecuencias, ya sea porque no nos importan las consecuencias, ya sea porque no pensamos en todas esas consecuencias radicales que van a tener, ¿no? ¿Es la bomba atómica un freno? Voy a ponerlo así, ¿es la bomba atómica un freno para garantizar, para por lo menos una paz más o menos durable, ¿no? ¿O es la antesala a que sí nos dé paso, me refiero como humanidad, a la que la humanidad le dé paso a una legitimación casi de poder utilizar todas estas armas, ¿no? Es con la pregunta que yo me quedo y que sí me gustaría compartir,
porque nuevamente, otra vez, soy la que le parece mal todo, yo diría, pues sí, en cualquier momento esto va a acabar mal, ¿no? Pero quizá, no sé hasta qué punto es una paz provisional, es una paz, es una cortina de humo, esa paz en donde si le hacemos un poquito así, vamos a ver toda lo turbio que está por venir, ¿no? No lo sé, es lo que me hace pensar y lo que me gustaría preguntarles a ustedes. Pues ahorita voy a tratar voy a intentar dar una respuesta, Liz, pero voy a empezar primero con esta parte de lo que decía Uriel. No sé, me gusta lo de la postura, lo de la óptica y visión pesimista acerca del personaje. No me gusta la romantización de un héroe ahí, ¿cómo se llama? Victimizado y víctima de las circunstancias. Ahí sí coincido un poco con Liz y coincido precisamente en la responsabilidad de Oppenheimer porque inicia con no es casual que inicie con esta pequeña cita al mito de Prometeo, ¿no? Precisamente, y entonces, ¿cómo se llama? Prometeo le otorgó el fuego a los mortales y los mortales en el afán de querer hacer esta técnica, esta ciencia se revelan ante los dioses, o sea, ante ¿cómo se llama? La propia incertidumbre de cuestionar su propia existencia. En efecto, hay una responsabilidad del sujeto, o sea, adjudicarle el héroe de víctima y del héroe trágico es quitarle toda la responsabilidad moral que está de facto. Y ahí sí, pues digo, no coincido con esa forma romántica que podríamos poner al personaje de víctima o como Martin, pero sí con esa visión pesimista del mundo. O sea, él no encuentra y creo que lo manifiesta en la primera parte de la película cuando curiosamente pone este químico a la manzana para matar a su profesor y le pregunta, ¿y por qué te caía mal? Pues no, simplemente no era un sujeto con cierta afinidad, porque habla de una situación pesimista en la cual el sujeto se ve como un sujeto torpe y no torpe, sino que se concibe totalmente alienado de la realidad en la que está. Es más, durante su primera relación sigue esa constante, ¿no? El hecho de tirar de que la mujer siempre le dice, no me traigas rosas y se la está tirando, es una reafirmación de la poca autoestima que está presente en el sujeto. Es un pesimismo en su más alto grado de no poder superar. Por eso siempre la constante de no olvidarse de ese amor un tanto seductor, un tanto polémico, que le lee cuentos y cosas raras cuando están haciendo el delicioso. Entonces es cosa que con su esposa no puede llegar a hacer, pero que genera esa fantasía dentro del líbido de cualquier sujeto que está en estos fetiches de esa índole, pero que en efecto es una forma también de reprimir las emociones, ¿no? Entonces, pues digo, yo no le quitaría la responsabilidad moral a Oppenheimer. Por supuesto que es un sujeto que está reflexionando sobre esta responsabilidad que tiene la implicación de las bombas atómicas. Y en consonancia con lo que decía esta Liz acerca de, bueno, hasta qué punto la bomba atómica es realmente una forma de pacificación. Por eso me gusta mucho el discurso, digo, vale la pena de repente ver estos animes, digo, en este anime de Naruto, el personaje que curiosamente les menciono que se llama Pain, destruye toda una aldea, la destruye completamente y cuando el sujeto le reclama, bueno, es que tú dices, es que yo vine a hacer justicia, entonces le dice, tú me vienes a hablar de justicia a mí, cuando mataste a mi maestro, destruiste a mi aldea, asesinaste a mis amigos y destruiste y realmente la caricatura hace una alusión irónicamente a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces le dice, tú me vienes a mí a hablar de justicia cuando tú destruiste todo y entonces le contesta, o sea que, y refiriéndose a la aldea, dice, la aldea a la que pertenece este protagonista que es Naruto, le dice, bueno, entonces los únicos que pueden impartir justicia es Konoha, porque si tú sabes, esta aldea se hizo grande a partir de la destrucción y aniquilación de las pequeñas que están a su alrededor. Entonces, Konoha sí puede hacer justicia. O sea, Estados Unidos sí tiene la autoridad moral de poder ejercer justicia y establecer qué es la paz y qué es lo bueno, pero ¿qué pasa con aquellas que son oprimidas? ¿Qué pasa con Japón? Que si bien es cierto, en algún momento de la película dice, es que parecería ser que Japón ya estaba derrotado, ya era una guerra totalmente ganada y un terreno. Sí, a pesar de que el discurso de que los japoneses no iban a retroceder, independientemente de que tenían ya gran parte de Corea y China, realmente es verdad que la forma en que ya había avanzado ¿cómo se llama? El ejército inglés, pues iba tarde o temprano recuperar gran parte de esos territorios orientales, pero esa es la disputa. Entonces, bueno,
Entonces, Estados Unidos sí tiene la autoridad moral de establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pues no, y eso es un poco el discurso que está de facto. Y entonces el personaje de Pain le contesta de una manera muy asertiva a Naruto diciéndole, bueno, ¿qué pasa con esta bomba, con esto que acabo de hacer? Acabo de demostrar que hay sufrimiento, que hay destrucción. Y lo que voy a hacer es construir un arma todavía más letal. Y él se queda, ¿cómo? Sí, porque esta paz es momentánea. Va a llegar un momento en el cual el sujeto se va a querer rebelar, se va a querer emancipar, porque se deja llevar por el coraje, por la ira, por las emociones, y entonces se va a querer. Y entonces requerimos un arma todavía más poderosa, capaz de qué? De hacerles ver que tiene que pasar otro periodo de paz. Un tanto, vamos a ponerlo hegeliano, o sea, hasta qué punto esto es una constante, de que si no hubiera sido la guerra, Primera Guerra Mundial o la Segunda, no hubieran existido los derechos humanos, lo que decía un poco con los obstáculos epistémicos de Bachelard, en términos no solamente científicos, sino políticos y sociales. Pero en efecto, parece ser que no es algo que podría detenerse. O sea, si bien es cierto, si hay algo más peligroso en términos humanos, es la obsesión de un sujeto por querer tener el control o el dominio de todo, ¿no? O sea, véanlo en los sujetos, voy a poner un ejemplo, en el sujeto celoso, en el sujeto o la mujer o la mujer o hombre que es víctima de una pareja tóxica, es querer el control, es tener que el poder encima de él. O sea, no puede permitir ese ejercicio de autodenominación o de libertad. En ese sentido, sí le doy un punto a esta visión liberal, pero en el fondo, no comparto esa teoría liberal porque precisamente está de facto lo que está Ayn Rand en su texto hay un texto precisamente, no el de, ¿cómo se llama? La Revolución de Atlas, sino otro, donde habla se me va el nombre de este texto, donde precisamente habla de su vida y que sale por un régimen comunista y se construye todo eso, pero que también tiene que ver con esto que decía Liz hace rato, o sea, la comunidad científica es una comunidad privilegiada. O sea, no podemos hablar de que se llega a las grandes esferas por un solo capital que es el intelectual. Max Weber lo decía, existen tres capitales que nos permiten escalar, vamos a decir que nos permitan el desplazamiento a la movilidad social. Uno es el capital económico, que es con el que prácticamente puedes hacer cualquier cosa, te puedes comprar libros, te puedes comprar, otro es el capital, pero no el intelecto, pero sí puedes comprar muchas cosas, puedes beneficiarte, como lo hizo en algún momento ¿cómo se llama? Engel con Marx, lo mantuvo y explotó ese capital económico para un capital intelectual. Está el capital político social, que es precisamente las relaciones con quién te juntas, con quiénes te vinculas, lo que te van a permitir generar un vínculo, unas relaciones de poder que te van a permitir escalar, y la relación, y si no tienes ninguno de esos dos, el económico o el social o político, está el capital cultural, o sea, el intelectual, aquel que desarrollas y que probablemente te permita emerger de ese pequeño nicho y escalar socialmente. Pero también dice Weber que si tienes los tres, esto da mucho mejor, porque te posiciona y te escalona. O sea, no es lo mismo el sujeto que viene de una familia de científicos, de académicos, que toda la vida van a tener ahí los libros, se va a cultivar en ese ejercicio intelectivo o intelectual, que aquel que viene por primera vez de una familia de licenciados o ¿cómo se llama?, de profesionistas, y que por mucho va a poder aspirar a un estatus social medianamente alto, y que curiosamente también corre el riesgo de ir en retroceso. O sea, no le garantiza que podría avanzar, sino que también podría retroceder. Eso es lo más curioso. Y que también cada tercera generación podría establecerse que se tiene que estar renovando, pero ese también es el privilegio del cual se goza. Y pensar y ahí sí difiero, bueno, no sé, pensar que Oppenheimer no tenía claro esto sería un tanto ingenuo, sería un tanto absurdo o ingenuo. Él lo tenía claro y él sabía cuál estaba apuntalando. Pensar que, por eso dije, el actuar ¿cómo se llama?, de Oppenheimer es un actuar no maquiavélico, pero sí, voy a decirlo, muy, vamos a decir, persuasivo. Intenta persuadir, evadir el conflicto, pero el conflicto está ahí. El conflicto se tiene que dar. Es imposible que la ciencia no conflictúa con la política y que la política no conflictúa con la ciencia. Es imposible que nuestras decisiones personales no conflictúen con implicaciones morales y éticas o religiosas de cierta índole. Y eso es lo que está presente.
O sea, querer evadirlo sería un absurdo. Es imposible que, como decía, en lo que plantea Kant, bueno, ¿las guerras son necesarias? Sí, no. O sea, ¿podemos detener las guerras? Yo creo que no. O sea, lo pusiste de una manera muy básica. O sea, en su momento fueron las bombas atómicas, hoy son las bombas nucleares. En el cine lo hemos visto, la amenaza extraterrestre, ¿cómo se llama? Las pandemias, etc. Siempre va a haber un enemigo el cual vamos a crear para qué, para justificar nuestras acciones inmorales y nuestras preferencias políticas. O sea, o sea, eso es así es como yo lo veo, ¿no? A grosso modo. No sé, con esto iría yo un poco cerrando mi intervención. No sé, Uriel, Liz, que quieran comentar. Sí, igual para ir cerrando, no, uno no puede cerrar sin sombrerazos y sin puños, ¿no? No es cierto, pero algo que quisiera apuntalar un poco mejor es respecto a la lectura que tengo sobre el héroe trágico. Creo que una cosa que sí me faltó aclarar es que no es posible romantizar el héroe trágico sustrayendo la responsabilidad, porque de hecho la tragedia aparece justamente con la toma de conciencia de la responsabilidad, es decir, la tragedia aparece cuando la responsabilidad es ineludible, es decir, Edipo cuando se da cuenta de los males que ha hecho, no puede eludir su responsabilidad de la misma manera que tampoco puede eludir su destino. Es decir, que el destino trágico es un destino ineludible, pero también por las consecuencias y por el castigo que viene con la tragedia. O sea, no hay ningún héroe trágico griego que termine bien parado. Todos terminan asesinados, todos terminan deshonrados, humillados. Se me vienen mucho, por ejemplo, en mente Licurgo, en las vacantes, que termina además hasta descuartizado. Que, por ejemplo, ese tipo de castigos siempre están ligados a las penas cometidas. Entonces, en ese sentido... El mismo Héctor, ¿no? Héctor, claro, 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 exactamente. Y también Aquiles, ¿no? O sea, Aquiles muere en batalla, ¿no? Y además muere en un periodo antes de que siquiera se atisbe el final de la guerra de Troya, ¿no? Entonces, el héroe trágico es un héroe en el sentido de que sí es un protagonista de su propia historia, pero el componente trágico viene con la responsabilidad del castigo y el destino. Entonces, en ese sentido yo me refería a que Oppenheimer es un héroe trágico porque tiene que enfrentar y al final él toma conciencia que él va a tener que enfrentar no nada más su destino, sino que además la pena, el castigo que proviene y la responsabilidad, porque además él tiene que asumir esa responsabilidad como padre de la bomba atómica. Entonces, eso me parece algo interesante y además que obviamente el paralelo con el Prometeo moderno me parece que es también un motivo argumentativo de Nolan que revela esa intención de hacer un paralelismo con el héroe trágico. Y ahora, bueno, sobre las bombas atómicas, claro, el problema que a mí me parece sumamente criticable y en eso creo que coincido tanto con Liz como con Héctor, es que pues en efecto, el problema de esta película es que sí se puede prestar a una apología, digamos, de la supremacía estadounidense. O sea, al final del día sí puede prestarse para una lectura supremacista e imperialista de por qué es que Estados Unidos tiene que tener la responsabilidad moral de tener la bomba atómica, ¿no? Y eso, claro que me parece muy criticable. Pero por otro lado, también quizá no teniendo ese espíritu pesimista que tiene Liz, creo que las bombas atómicas, para bien o para mal, y no estoy haciendo un juicio moral aquí, sí han servido al menos como un freno para decir que está bien y que no que está bien. Un freno para no cometer lo que se cometió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra de escala masiva. Creo que en ese sentido sí ha fungido la bomba atómica como ese freno para decir, bueno, no conviene tener una bomba, perdón, una guerra a esas escalas porque ahora la destrucción va a ser ya mundial, ¿no? Ese giro también me parece pues, bien señalado con el personaje, bueno, el científico Edward Teller, que es uno de los científicos que la esposa de Oppenheimer no le da la mano, precisamente porque él es el padre de la bomba de hidrógeno, que es además una bomba que es 10 o 20 veces
más destructiva que la bomba atómica. Entonces, en ese sentido me parece que independientemente de las consideraciones morales que podamos tener de la bomba atómica, me parece que sí sirve como ese freno. Y creo que hasta cierto punto el progreso se mantiene cuando pensamos que lo derivado de estas bombas atómicas son precisamente los derechos humanos. Entonces, eh, claro que lo criticable es quién tiene el derecho de utilizar y quién tiene el derecho de poseer esas bombas. Pero me parece que justo eso es un terreno de matices, de muchos claroscuros que creo que necesitaremos platicar todavía, independientemente de Oppenheimer, las implicaciones de algo así, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar como siempre, con puras aporías y precario como me caracteriza. Entonces, creo que esas son las dos consideraciones finales que tengo. Bueno, yo igual nada más, para cerrar, digo, yo fui la que lanzó la pregunta, ¿no? A mí me gustaría pensar como Uriel, no puedo, eso ya es problema mío, y ya yo necesito buscar un psiquiatra, psicoanalista, no lo sé. Sí me gustaría nuevamente pensar como Uriel, no puedo, hay cosas que me dicen no, y que me acuerdo de una imagen muy graciosa, ¿no? Que decía, de esta pandemia vamos a salir más unidos. Y había una imagen abajo en donde todo el mundo, de una como pintura medieval, ¿no? Donde todo el mundo se andaba apuñalando. Eh, son cosas que nuevamente cuando uno dice, no, sí, obviamente los seres humanos vamos así como que a reflexionar, en algún momento nos va a caer el 20, un mes después ya hicimos una tontería, ¿no? Como humanidad. Nuevamente, igual en este tenor con el que siempre ando, que sí, evidentemente es pesimista, ya volviéndose casi apoteósico, apocalíptico y fatalista, como dice Uriel, los derechos humanos, sí, los derechos humanos en tanto a qué, ¿no? O sea, les comparto súper breve, hace más o menos un mes y cachito que regresé de Marruecos. Híjole, ¿hay derechos humanos en Marruecos? No lo sé realmente, ¿no? O sea, ¿en dónde son esos lugares que sí tienen garantizado ese freno, ¿no? Que sí tienen garantizado el que el que no va a pasar, y lo pongo entre comillas muy grandes, no va a pasar a más, ¿no? No lo sé, ojalá, de verdad, ojalá, nuevamente me gustaría pensar que sí, pero ahí sí, no sé, ¿no? Es el único que puedo decir. Pero poseyendo los derechos humanos, tenemos el contraste de quien no lo tiene y sentimos la obligación moral de al menos sostenerlos también con ellos, ¿no? Entonces, claro, sigue siendo problemático, pero al menos ya podemos tener ese contraste, ¿no? Claro que también el progreso no es algo que se logre universalmente. Creo que esa idea moderna sí ya es bastante trasnochada. Pero ese progreso paulatino, creo que al final del día sí puede resultar peligroso incluso negarlo, ¿no? Ciertamente ahorita no hay derechos humanos extendidos de manera universal, pero al menos ya están las bases y la obligación moral de extenderlos. Uh-huh. Aunque Sí, 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 claro. puede ser problemático. Uh-huh. Yo creo que el problema de los derechos humanos es que son el mito de Occidente, ¿no? O sea, aplican siempre y cuando para la óptica occidental, pero recordemos que en el marco constitucional, cada entidad federativa o cada país tiene su marco constitucional y los países orientales, sobre todo árabes, recordemos que son teologías políticas que dependen mucho del Corán. Entonces, ahí, ¿hasta qué punto podemos precisamente violentar la cultura o costumbres de otros a partir de nuestra percepción, vamos a decir, basada en las garantías individuales construidas en Occidente y no en Oriente? Pero bueno, es un tema muy aparte, digo.
Lo que sí me gusta es esta lectura nichana que le das al personaje, no la de víctima, porque Nietzsche no estaría de acuerdo con una posición de víctima, pero sí con una postura precisamente en la cual este héroe trágico concibe su responsabilidad y no se arrepiente de ello, que es curiosamente lo que pasa que es contrario a lo que pasa con Oppenheimer. O sea, él se arrepiente, la carga de la moralidad lo supera y se da cuenta que no sabe si ha cometido un error, no sabe si ha beneficiado. Lo que sí tiene claro es que la bomba atómica marcó el principio, el fin de una época y el surgimiento de otra en términos políticos, científicos, económicos, sociales y económicos, porque como bien es cierto, o sea, la ingenuidad, parecería ser que no hemos aprendido nada de la historia en términos renacentistas. El ejemplo que puso Liz me parece muy asertivo. O sea, las personas que pensaban que después de la pandemia todos íbamos a ser felices, agarrados de la mano como en Los Simpson, pues no, eso nunca va a pasar. O sea, realmente no. O sea, no se ve que no leyeron ni siquiera un poco de historia del Renacimiento o leyeron o vieron las pinturas del Renacimiento, no por nada. Bosch crea que la nave de los locos, o sea, después de la peste, ¿qué viene? La locura, la incertidumbre de procrastinar, de estar encerrado, pues te genera un estado de insatisfacción que solamente los ves que en el esquema hedonista, pero que te llevan prácticamente poco a poco a la auto marginación, autolapidación de uno mismo. O sea, más casual que pasada la pandemia se evidenciaran que muchos más problemas psicológicos que ya estaban ahí, pero que detonaron con la reintegración social. O sea, es curioso, digo, pero efectivamente, no creo que hay que ver la manera, que hay que ver la ciencia, bueno, no solamente la ciencia, sino el progreso de la humanidad en un sentido demasiado optimista o positivo, ¿no? No del término de la corriente filosófica del positivismo, sino de esta positividad tóxica, ¿no? O sea, vamos a hacer adelante, échale ganas, no, sácate a bañar, eso déjaselo a los ilusos, Optimista, ¿no? ¿no? Casi, También, casi. exactamente, demasiado optimista. O sea, yo creo que se necesita ser demasiado ingenuo para tener esa postura, ¿no? Demasiado, demasiado, no sé, optimista, como el comercial, ¿no? Únete a los optimistas y vamos a salir adelante. Ajá, entonces, ¿cuál? Pues es una garrapiña todavía más mordaz y feroz. La gente se vuelve más enferma psicológicamente, mentalmente, si no se tiene estabilidad emocional, familiar, económica y social, que pesa mucho al final de cuentas. Pero en fin, yo creo que con esto cierro, ¿no? A menos de que quieran comentar algo al respecto más o quieran decir algo más. Digo, cerraremos con esto. No, bueno, el siguiente programa estén atentos porque también se viene bueno. Todos ¿De qué aquí, es el siguiente? todos Pues somos el Barbie, siguiente es ¿no? Barbies, Ah, ok, ok. lo que hoy está en boga, o sea, Vamos a hacer Barbies filósofas. pues No hay Barbie filósofa en la película, eso es no interesante. sé, en las películas no aparecen las Barbies, creo que lo más cercano es la Barbie, ¿cómo se llama? Hay una Barbie Como premio Nobel de física en que la escriben, película y una Barbie de premio Nobel de literatura y no, sociología, pero no hay como sí, Barbie sí, sí. filósofa. Es un tema que pienso abordar después, igual hasta para caer en esta lógica del capitalismo para salir, salgo con mi Barbie Helen Keller al lado y así la muestro así la lógica del capitalismo consume todo, pero en fin, lo dejamos por ahí y agradecemos a las personas que estuvieron pendientes de la transmisión, que estuvieron aquí escuchándonos y como dije, esta es una de varias sesiones que vamos a estar trabajando sobre cine y filosofía, tanto cine contemporáneo como cine vamos a decir clásico y también de repente no tan clásico que vamos a estar abordando en esta sección más seguida semanalmente. Entonces, sin más nos pedimos y quedamos en otras pláticas más con cápsulas sobre filosofía. Mañana, por cuestiones también de hora, voy a tener otro diálogo ahí con otros chicos sobre Leo Strauss, alguien de quien hice mi tesis, del que casi no me gusta, porque en el fondo estoy pero, pero del cual creo que en ocasiones es bueno revelar. Pero bueno, nos despedimos y hasta pronto. Esperemos tenerlos aquí nuevamente. Chao. Seth Val, gracias.